Bueno, la clase anterior vimos el concepto de esfuerzo cortante promedio, ¿no es verdad? Anterior a aquello vimos esfuerzo normal. Con ello hemos visto los dos tipos de esfuerzos que se pueden presentar en un material, esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Eh, Vimos los casos más básicos, que es cuando el esfuerzo normal se produce a partir de una carga axial y cuando el esfuerzo cortante se produce a partir de una fuerza cortante, ¿ya? Luego vamos a ver que hay otros tipos de solicitaciones a los que puede estar sometido un material que produzcan este mismo tipo de esfuerzo. Pero por ahora hemos visto aquello y vamos a ver una pequeña pincelada de lo que es el diseño de elementos mecánicos a partir de las ecuaciones y de los métodos que hemos derivado en las clases anteriores, ¿ya? Al final de cuentas, la finalidad de este curso es que ustedes tengan algún tipo de noción en cuanto a diseño mecánico. Así que vamos a ver una pequeña pincelada de diseño de elementos simples a partir de los esfuerzos cortantes y los esfuerzos normales que se pudiesen dar en algún material. Así que eso vamos a ver primero que nada un concepto que es bastante importante, que es el concepto de esfuerzo admisible. ¿Ya? Cuando nosotros queremos diseñar un elemento estructural, cuando yo hablo de diseño me refiero a que nosotros, ¿cierto?, tenemos que crear, ¿no es cierto?, o hacer un bosquejo de cómo va a ser una estructura o cómo va a ser una máquina que esté conformada por varios elementos mecánicos. El diseño básicamente consiste en escoger las dimensiones y el material de qué va a ser cada parte. Las barras, de qué material van a ser y qué dimensiones van a ser, cuál van a ser su sección transversal, los pernos que van a unir esos elementos, de qué material tienen que ser, eh, qué sección transversal tienen que tener, etcétera. Eso es diseñar, ¿ya? De manera muy simplificada, eso es escoger el material y escoger las dimensiones que van a tener los elementos, ¿ya? ¿En qué tenemos que fijarnos cuando llevemos a cabo esa decisión? ¿Ya? La idea, ¿cierto?, de escoger el material y escoger las dimensiones de un elemento es que el elemento mecánico o estructural que nosotros estemos diseñando eh, ju- sufra un esfuerzo, ¿cierto?, que esté restringido a cierto valor y que ese valor sea un valor seguro, ¿ya? Esa es la idea, o sea, escoger los materiales y las dimensiones de tal manera que el esfuerzo se encuentre en un rango que me permita a mí asegurar que el material o la pieza va a funcionar de manera óptima y que sea seguro, ¿ya? Para esto lo que se tiene que hacer, lo primero es analizar, ¿cierto? Hacer un análisis para determinar las cargas que pueden llegar a soportar los elementos que estemos diseñando, ¿ya? Eso es lo principal. Entonces, para garantizar la seguridad de los elementos mecánicos es necesario escoger un esfuerzo admisible, ¿cierto? De tal manera de que el valor, se limite el valor del esfuerzo a un valor menor que el material, del que el material esté construido, de que éste pueda soportar. Me explico. O sea, nosotros los materiales tienen una propiedad mecánica que es el esfuerzo máximo que el material puede soportar. Por ejemplo, un material X puede tener un esfuerzo máximo de 200 megapascales. Ya el material va a funcionar bien siempre y cuando los esfuerzos normales o cortantes que se produzcan dentro de él no superen ese valor, ¿ya? Pero si yo elijo las dimensiones de tal manera de que eh, con ese esfuerzo hay una serie de factores que son incertidumbres, que uno generalmente no toma en cuenta.
¿sí? Hay una serie de eventualidades que se pueden llegar a dar en el uso de una estructura o máquina, lo que puede resultar, ¿cierto?, en que la carga para la cual el miembro esté diseñado sea diferente a la carga real aplicada. Por ejemplo, pueden existir errores de fabricación, errores de montaje, pueden ocurrir vibraciones desconocidas, impactos o cargas accidentales, ¿cierto? Está el tema de la corrosión atmosférica, el decaimiento o condiciones ambientales que tiendan, ¿cierto?, a que el material se deteriore y que sus propiedades mecánicas decaigan. Además, ¿cierto?, algunos materiales presentan ciertas variabilidades en sus propiedades. Es por esto que cuando uno está diseñando, se especifica un valor que se denomina esfuerzo admisible. Y para poder obtener este esfuerzo admisible se define lo que se denomina como factor de seguridad, el cual se define como el esfuerzo de falla, como la razón entre el esfuerzo de falla y el esfuerzo admisible, y que es esta expresión que está acá. Ya, me voy a explicar un poco acá para que se entienda bien la idea. Los materiales tienen una propiedad que es propia del material. Por ejemplo, el acero estructural se identifica por un esfuerzo máximo normal y un esfuerzo máximo de corte. ¿Ya? Supongamos que es 200 megapascales. Ya es una suposición. Ahora, si es que yo hago el diseño para ese esfuerzo máximo, ¿cierto? Yo digo ya, el material va a estar sometido a tal carga, entonces voy a elegir el área de tal manera de que se genere un esfuerzo que es máximo sea ese esfuerzo de falla del material. Ahí yo estoy diseñando solamente para la carga que yo modelé, pero en el material, además de esa carga, se pueden presentar una serie de eventualidades que mi modelo no está tomando en cuenta, ¿ya? Para eso se define un factor de seguridad y se escoge un esfuerzo admisible que es menor al esfuerzo de falla. Volviendo al ejemplo, si el acero, por ejemplo, tiene un esfuerzo de falla de 200 megapascales, yo voy a elegir, ya, no voy a modelar esta pieza como que su esfuerzo de falla en verdad fuera 150 megapascales, un valor menor. De esa manera estoy tomando un rango de 50 megapascales en el cual el material es capaz de absorber cualquier eventualidad que se pueda llegar a dar que no esté especificada en el modelo, ¿ya? Esa es la idea de definir un factor de seguridad y un esfuerzo admisible. Es decir, elegir un esfuerzo con el cual yo voy a trabajar, con el cual yo voy a diseñar, que es menor al esfuerzo de falla, con el objetivo de que si se produce alguna eventualidad no considerada, el material sea capaz de absorber aquello. El esfuerzo de falla, como les decía, se determina, es una propiedad de cada material y se determina por medio de ensayos experimentales. Y el factor de seguridad generalmente se determina en base a la experiencia, tomando en cuenta, ¿cierto?, las incertidumbres que se pueden dar en cada trabajo. Siempre se escoge un factor de seguridad mayor a 1. De esa manera, ¿cierto?, corroboro que el esfuerzo admisible con el que yo voy a trabajar sea menor al esfuerzo de falla del material. El valor específico depende de muchos factores. Por ejemplo, eh, del material que voy a utilizar y la finalidad prevista para ello. Por ejemplo, el factor de seguridad utilizado en el diseño de un componente de un avión puede ser cercano a 1, ¿cierto? Con el fin de reducir el peso del vehículo, ya que mientras mayor es el factor de seguridad, trabajo con esfuerzos menores y para que el material pueda absorber esfuerzos menores tengo que ocupar elementos más grandes, con mayores áreas transversales, y si ocupo mayores áreas transversales estoy aumentando, entre otras cosas, el peso de la estructura. Entonces, por ejemplo, si estoy diseñando un avión, el peso, ¿cierto?, tiene que ser algo controlado, porque mientras más pesado sea la aeronave, más combustible va a gastar y en el fondo se incurre en un mayor gasto económico.
Por otra parte, por ejemplo, en una planta nuclear es probable que el factor de seguridad sea muy alto, cercano a 3, ya que pueden existir altas incertidumbres en el comportamiento de las cargas externas del material. En general, los factores de seguridad y los esfuerzos permisibles han sido estandarizados en una serie de códigos de diseño y manuales de ingeniería, y siempre se busca encontrar un balance, ¿cierto?, entre la seguridad del material, es decir, asegurar que el material vaya a funcionar de manera óptima dentro de su vida útil, y también que sea una solución económica razonable, porque insisto, mientras mayor el factor de seguridad, voy a tener que comprar piezas mecánicas más grandes, y mientras más grandes son esas piezas, sale más caro, ¿sí? Vamos a ver esto mediante un ejemplo que estoy seguro que va a poder ayudarlos a que comprendan bien cuál es la idea detrás del factor de seguridad y de los esfuerzos admisibles. Ya en el ejemplo vamos a ver que como ingenieros, ¿cierto?, estamos encargados del diseño de un galpón, en el cual se alberga una nueva línea de producción en la planta en la que trabajamos. Para esto diseñamos el perfil estructural del galpón, que es el que están viendo en la imagen, ¿cierto? Y que tiene las dimensiones necesarias para para la funcionalidad que se le quiere dar. Entonces ya tenemos que este es el tamaño del galpón que tiene que tener para que pueda entrar la línea de producción. Ahora lo siguiente sería determinar y hacer un estudio de qué cargas o solicitaciones afectarán al galpón en su uso cotidiano. Es decir, yo tengo el galpón acá, ahora qué cargas van a estar en el día a día afectando al galpón. Vamos a suponer que el galpón está construido en una zona precordillerana, en la cual nieva comúnmente en invierno y el viento alcanza velocidades considerables. Entonces vamos a tener una fuerza lateral ejercida por el viento sobre uno de los lados del galpón, y el peso del techo que debe soportar, ¿cierto? Porque acá, lógicamente, que va a estar el techo. Además del peso del propio techo, vamos a tener que se va a acumular nieve. De tal manera que esa carga igual va a tener que ser considerada. ¿Cierto? Estas cargas, es decir, la del viento, la del peso del techo y también la del peso de la nieve que se acumula en el techo, las vamos a modelar por medio de cargas distribuidas, ¿cierto? Realizando un estudio previo de las condiciones climatológicas y ambientales de la zona, ¿cierto? Vamos a ocupar mapas de viento que nos permitan calcular las velocidades del viento, y por medio de fórmulas, ¿cierto?, de mecánica de fluidos, vamos a calcular la fuerza que ese viento pudiese suponer sobre el galpón, lo mismo con la nieve. Vamos a hacer un estudio de la climatología del lugar, cuánto nieva y cuánto se acumula y cuánto esa nieve pesa, ¿ya? El techo, lógicamente, que ya es una carga que es más fácil de modelar, porque simplemente tengo que ver qué material voy a ocupar y calcular el peso según la densidad y las dimensiones que vaya a tener este. Así que construimos el modelo y nuestro galpón estaría, ¿cierto?, cargado de la siguiente manera. Esta es la condición que representa la situación de carga del galpón, ¿cierto? Por un lado, hay una carga ejercida por el viento, ¿cierto? Las cargas que ejerce el viento generalmente tienen esta configuración, ¿cierto? Son crecientes a mayor altura, así que lo vamos a modelar como una carga linealmente creciente, ¿ya? Y por otro lado, el techo es una carga lineal distribuida, pero que es constante, igual que la nieve. Vamos a suponer que eh, que la nieve se distribuye uniformemente en el techo, por lo tanto la carga va a ser uniforme y va a ser constante también. ¿Ya? Entonces este es el modelo del galpón. Entonces ahora nuestro trabajo es determinar de qué material va a ser cada barra y viga de la estructura y las dimensiones que tengan estas. ¿Ya? Eso es diseño, determinar el material que va a tener cada una de estas barras, ¿cierto? Las conexiones, porque acá en cada unión, ¿cierto? Va a tener que ir un pasador, o va a tener que haber un perno o algo que los una, las barras y las vigas. Determinar el material, determinar las dimensiones, eso es diseño mecánico, ¿ya? Entonces ese es nuestro trabajo. Entonces nosotros, ¿cierto?, queremos que elegir esos materiales, elegir esas dimensiones de tal manera de que la estructura, ¿cierto?, y sus partes en conjunto puedan soportar la carga que modelamos, más un factor de seguridad. Esas dos cosas. Entonces vamos a tomar, por ejemplo,
que nosotros, ¿cierto? Realizamos el análisis estructural de esta estructura, valga la redundancia, ¿cierto? Por ejemplo, lo que vimos en las primeras clases, ocupamos el método de los nodos, ¿cierto? Y encontramos, ¿cierto?, la fuerza que actúa sobre cada barra, ¿ya? Vamos a tomar como ejemplo la barra AB, que es la barra que está acá en diagonal, ¿cierto? Nosotros hicimos los cálculos, ¿cierto? Transformamos las cargas de cargas lineales a cargas puntuales, ocupamos el método de los nodos y llegamos, encontramos la fuerza que está sometida a esta barra. La barra B, ¿cierto?, está sometida a tensión con una carga P de 3 kN en cada extremo. ¿Ya? Ahora, como dije, debemos determinar el material y las dimensiones de la barra, que en este caso consiste en encontrar, ¿cierto?, el área de la sección transversal, porque el largo ya está establecido por las dimensiones del galpón, entonces tenemos que encontrar el área de la sección transversal para que soporte, ¿cierto?, el esfuerzo que produce la carga P, de tal manera de que la barra no falle. En este caso, ¿cierto?, como la carga es axial y produce tensión, ¿cierto?, el esfuerzo va a estar dado por la fórmula que vimos la clase anterior, o la anterior. Cuando vimos esfuerzo normal, ¿cierto?, vimos que el esfuerzo normal promedio en una barra sometida a carga axial es igual a la carga axial dividido en el área. Entonces nosotros queremos encontrar un área que permita que la barra soporte este esfuerzo. Y para eso tenemos dos variables con las que podemos jugar. Podemos jugar con el material que elegimos y podemos jugar con la dimensión del área. Entonces vamos a suponer que el material que elegimos es el más clásico de todos, el que se ocupa comúnmente en este tipo de proyectos, que es el acero estructural. Es un material económico y repito que está aprobado para este tipo de proyectos estructurales. Entonces nos vamos a quedar con que elegimos acero estructural. Este material posee dentro de sus propiedades mecánicas un esfuerzo normal de falla a la tensión de 400 megapascales. Esto significa que el acero va a funcionar bien siempre y cuando el esfuerzo sea igual o menor a 400 megapascales. Si el esfuerzo supera ese valor, el material va a fallar, ¿ya? Con fallar eso lo vamos a ver en clases posteriores, pero fallar significa que el material se deforma demasiado, ¿ya? Se deforma de manera permanente o que incluso puede llegar a romperse, ¿ya? Entonces, insisto en que el esfuerzo de falla define, ¿cierto?, el rango de esfuerzos que puede soportar el material. En este caso, desde 0 a 400 megapascales, yo voy a estar completamente seguro de que el material va a funcionar impecable, ¿ya? Ahora, un detalle. Acá, ¿cierto?, estamos hablando de esfuerzo de falla, de esfuerzo normal de falla y de esfuerzo normal en tensión a falla. O sea, un material, no es el caso del acero, pero un material puede tener distintos esfuerzos de falla. Puede tener un esfuerzo de falla distinto para los esfuerzos normales y distinto para los esfuerzos cortantes. No tienen por qué ser iguales. Generalmente los metales son iguales, pero, perdón, no me hagan caso. Generalmente son distintos. Los que son iguales es el esfuerzo normal de falla a la tensión y a la compresión. Joaquín, la verdad es que no, mira, la carga P, ¿cierto? Es una condición externa al material. No importa qué área tenga esta barra, la carga va a ser siempre la misma. Y es una condición externa y depende exclusivamente del modelo que nosotros realizamos. Es decir,
del estudio que realizamos para determinar estas cargas distribuidas por viento, nieve y por el peso del techo. ¿Ya? Lo que cambia el área es el valor del esfuerzo, que es lo que vamos a ver ahora. Como aquí mismo dice, la carga P es una condición externa. Está fuera de nuestro control, ¿cierto? La carga P depende del viento que sopla en la región y de la nieve que se acumula en el techo, ¿ya? Y el esfuerzo de falla, ¿cierto? Se encuentra determinado, ya que ya elegimos el material, entonces ya es una variable que también no podemos cambiar. O sea, en esta ecuación que está acá, ¿cierto? El esfuerzo ya lo elegimos porque elegimos el material, la carga P es una condición externa, entonces la única variable que nos queda con la que podemos maniobrar es el área. ¿Cierto? La única variable en la que podemos interceder en este momento es el área de la sección transversal. Entonces tenemos que elegir un valor, ¿no es verdad?, que asegure que el esfuerzo no supere al esfuerzo normal de falla, que es de 400 megapascales. Ya tenemos que elegir un área que al yo calcular el esfuerzo con esa área me dé máximo 400 megapascales. Entonces, matemáticamente lo que vamos a hacer es despejar el área de esta fórmula, ¿cierto? Vamos a introducir la carga externa de 3 kN y el esfuerzo de falla del material y nos va a dar que el área tiene que ser de 7,5 milímetros cuadrados. ¿Ya? Esa es el área mínima que tiene que tener la barra para que el esfuerzo no supere los 400 megapascales y para que la barra no falle. ¿Sí? ¿Se entiende bien el concepto, no? La idea que estamos persiguiendo acá. Ya, entonces, ahora es donde va a entrar el factor de seguridad. Porque esta área, ¿cierto?, me permite asegurar que el galpón va a soportar, o que la barra va a soportar bien esta condición. Pero, como buen estudio que hicimos, esto es un modelo, es una representación de la realidad, pero no es la realidad, ¿cierto? Se acerca lo mucho que nosotros podamos a la realidad, pero nunca va a ser tal cual como al ponerlo en marcha el proyecto. Entonces, eso implica que van a existir una serie de incertidumbres que pueden afectar nuestro proyecto y que no hemos tomado en cuenta a la hora de construir el modelo, ¿cierto? Por ejemplo, las cargas modeladas para el viento y la nieve pueden presentar imprecisiones o variabilidades que se traduzcan en que la carga real aplicada sea mayor a la modelada. O sea, yo, por ejemplo, puedo haber tomado los mapas de viento y haber calculado la fuerza que produce el viento, pero chuta, un día el valor se disparó por X motivo y ejerció una fuerza mayor. Pueden haber errores en la fabricación de los elementos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, voy a comprar los materiales, voy a ir al, no sé, al Sodimac a comprar las barras y voy a ver el catálogo, el esfuerzo de falla del material que estoy comprando, que se supone que es acero, pero puede haber alguna variabilidad ahí, ¿cierto? Por el método que se ocupó para fabricar la pieza, etcétera, puede tener alguna falla interna. O incluso cuando yo monte el galpón, chuta, las personas que lo montaron quizás cometieron algún error y eso implica que los materiales no funcionan a su máxima capacidad. Pueden existir vibraciones desconocidas, cargas de impacto, cargas accidentales, y siempre está la presencia de la corrosión, ¿cierto? Y la oxidación, u otros fenómenos ambientales que producen que los materiales se deterioren, ¿sí? Y de esta manera sus propiedades decaen, es decir, disminuyen. Entonces la suma de estos factores nos obliga a considerar un factor de seguridad, porque si yo ocupo el área que calculé acá, los 7,5 milímetros cuadrados, chuta, cualquier aumento en las cargas que yo modelé va a significar, ¿no es cierto?, que el esfuerzo supere los 400 megapascales, y si supera los 400 megapascales, el elemento falla. Entonces, nosotros no podemos correr ese riesgo. Entonces vamos a definir un factor de seguridad, el cual asegure, ¿cierto?, que elegimos un área transversal que sea mayor a la que ya calculamos. O sea, el factor de seguridad, en el fondo, lo que va a significar es que
vamos a tener que construir el material con un área mayor a esta. Ese factor de seguridad debe considerar la incertidumbre mencionada, o sea, yo tengo que ser capaz de ponderar qué tan probable o improbable es que estas cosas pasen. El uso que se le va a dar al galpón también es un factor importante a la hora de considerar el factor de seguridad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo construir un galpón en el que van a trabajar personas todos los días o si va a ser un galpón de almacenamiento, por ejemplo. ¿Cierto? Siempre se va a abogar más por la seguridad de las personas que de los bienes materiales, se supone. Y también, cierto, hay que tener en cuenta un factor económico, porque lo dicho, si aumentamos el factor de seguridad, la área de la barra va a salir más grande, y si es más grande, si es mayor su valor, también va a ser más caro. Entonces, si todas las barras del galpón van a ser más caras, es probable que el presupuesto se me dispare si es que escojo un factor de seguridad sobre exagerado, ¿sí? Porque acá no es cosa de decir, ah, ya, pero vámonos a la segura y elijamos un factor de seguridad de 5. Y claro, voy a construir el galpón con barras de 1 metro de diámetro, no, po. Entonces hay que considerar esos 3 factores. La incertidumbre, para qué voy a ocupar en la estructura, y también el factor económico. Entonces supongamos que vamos a teniendo en mente todo esto, vamos a escoger un factor de 1,5, un factor de seguridad de 1,5. Ahora vamos a ver qué significa eso en la práctica y qué consecuencias va a tener en nuestra estructura. ¿Cierto? Al asumir este factor de seguridad, lo que estamos haciendo en el fondo es asumiendo un esfuerzo admisible o permisible, ya son sinónimos, el cual va a tener un valor que va a ser igual al esfuerzo de falla dividido en el factor de seguridad. O sea, los 400 megapascales lo divido en el factor de seguridad y obtengo un esfuerzo admisible de 266,7 megapascales. Este esfuerzo que está acá también se le conoce como el esfuerzo de diseño. O sea, yo voy a diseñar pensando que la barra solamente soporta 266,7 megapascales, aunque sé que en verdad soporta 400. ¿Cierto? Eso es lo que dice acá. Ese cálculo implica que vamos a diseñar la barra con la esperanza de que los esfuerzos no superen los 266,7 megapascales. Aunque sabemos que tenemos un margen de hasta los 400 megapascales para que la barra realmente falle, en caso de que se produzca alguna incertidumbre como las que mencionamos antes. Entonces ahora, considerando este nuevo esfuerzo de diseño, vamos a calcular la nueva área transversal que va a tener la barra. Ocupamos la misma fórmula, solamente que ahora, en vez del esfuerzo de falla, acá vamos a ocupar el esfuerzo admisible. Y nos va a dar un área de 11,2 milímetros cuadrados. Como si se fijan, es más del doble, creo, del área que nos dio acá. Ah, no, es menos del doble, pero es bastante mayor, ¿cierto? De 7,5 milímetros cuadrados pasamos a 11,2 milímetros cuadrados. ¿Ya? Ese es el fin de ocupar un factor de seguridad, ¿cierto? Poder asegurar que las piezas mecánicas que yo esté diseñando van a tener un área mayor o una dimensión mayor de la que realmente necesitan, en caso de que ocurra alguna eventualidad. De esta misma manera, se puede realizar el análisis para cualquier elemento de la estructura, ¿cierto? Acá lo realizamos para una sola barra, pero en la práctica lo que hay que hacer es realizarlo para todas. Y también incluir los pasadores y los pernos que unen las barras. O sea, los pernos que están en las conexiones o los pasadores que están en las conexiones, ahí se produce esfuerzo cortante. Y ahí, claro, ocurre lo mismo. Tengo que hacer el mismo análisis, determinar un factor de seguridad, calcular el esfuerzo admisible cortante y a partir de ahí determinar el área que tiene ese perno que yo voy a ocupar. Ahora generalmente, claro, puede parecer, ¿no es cierto?, que es como una tarea muy, muy grande hacer este mismo análisis que hicimos para cada barra. Generalmente lo que se hace es encontrar la barra más crítica, la que
la barra en la que la carga P es mayor. Y a partir de esa carga yo determino el área y después aplico la misma área para todas. Y ya para estructuras más complejas, lo que se ocupa son software que hacen en cálculo numérico, ¿sí? Si la estructura es muy compleja, yo la diseño en un software y el software hace este análisis en cuanto 5 segundos y me entrega los esfuerzos y las áreas que deberían tener. Sí, hay una serie hoy en día, perdón, hay una serie de software que hacen análisis estructurales bastante complejos y que ocupan un método que se llama el método de los elementos finitos. No sé si lo han escuchado, pero ese es como el método que en la actualidad se ocupa para hacer estos cálculos, que en verdad lo ocupan los software. Lo ocupan los software, pero nosotros como buenos ingenieros, si algún día llegamos a ocupar dicha herramienta, tenemos que saber cómo está funcionando por detrás, ¿sí? Porque después el programa nos arroja un resultado, pero los que lo vamos a interpretar somos nosotros. Así que, así que eso, bueno, este era el ejemplo. Lo vimos bien por encima, o sea, en el fondo acá hay una serie de factores o pasos que requieren un poco más de detalle. Sí, claro, también es una herramienta que se ocupa en videojuegos, porque lo que permite es como construir un mallado que represente ciertas estructuras o elementos en dos o tres dimensiones. Eh, este tipo de proyectos, ¿cierto? Que acá vimos bien por encima, ustedes lo van a ver más en detalle después en un ramo que se llama taller de proyecto industrial, que no estoy seguro si lo tienen las tres menciones, pero ahí van a tener que realizar como un proyecto de este tipo, pero bien en detalle. Sí, también a los que les gusta esta área está el electivo de elementos finitos, que ahí pueden aprender lo que les mencionaba, pues, el método que hoy en día se utiliza para analizar piezas mecánicas. Mira, la verdad es que para saber cuál es el factor de seguridad apropiado, bueno, hay que tomar en cuenta todo lo que mencioné. O sea, primero las incertidumbres que existen, ponderar esas incertidumbres, pues, ver qué tan probable es que sucedan, que se lleven a cabo. Segundo, la funcionalidad que va a tener la estructura. Sí, insisto, si va a ser para personas, si va a haber público ahí o va a ser solo de almacenamiento. Y lo tercero es el factor económico. Ya, yo sé que de repente ustedes, por ejemplo, si yo les digo que existe un factor de seguridad, lo que esperan es que yo les dé una fórmula para calcularlo. Bueno, en este caso no existe. El factor de seguridad se estima en base a la experiencia y a las condiciones que les estoy mencionando. Y también hoy en día existen varias normas y códigos de ingeniería que recomiendan factores de seguridad para ciertos tipos de proyectos. Generalmente, si el proyecto, por ejemplo, es estructural, como el que vimos acá, el factor de seguridad tiene un valor determinado que está por ahí en alguna norma. ¿Sí? No lo tengo claro, pero me imagino que tiene que ser como del orden de 1.5. ¿Sí? Así que eso, igual lo mismo para las máquinas de producción que ocupan eje o algún otro elemento mecánico que imprima movimiento, prensas, etcétera, que también ocupan piezas mecánicas, también esas máquinas se diseñan con un factor de seguridad pensado en mente, ¿cierto? Porque las máquinas funcionan, ¿cierto? De manera óptima bajo ciertas condiciones de lubricación, de mantenimiento, etcétera. Y muchas veces el fabricante
la fabrica, valga la redundancia, con ese objetivo, pero después las empresas que la ocupan no siguen a al pie de la letra de aquello. No le realizan las mantenciones con la ciclicidad que deberían hacerla, ni las lubrican como tienen que realizarla, entonces ellos también consideran un factor de seguridad cuando fabrican sus máquinas. Aplica la misma lógica que acá, solamente que acá lo vimos con un proyecto estructural. Y también el factor de seguridad que ocupan se basa, ¿cierto? Y se encuentra documentado en normas o códigos. Así que eso, vamos a ver ahora un ejemplo más aterrizado a lo que es este curso. Bueno, acá está más o menos la formalidad de lo que le acabo de mencionar, que es diseño de elementos simples, ¿cierto? Que básicamente haciendo las suposiciones simplificadoras relativas al comportamiento del material, lo que hablamos en la clase anterior y la clase pasada, todas las suposiciones que me permitían a mí suponer que los esfuerzos son promedio, ¿cierto? El esfuerzo cortante promedio y el esfuerzo normal promedio. Entonces podemos ocupar estas formulitas que hemos derivado, ¿cierto? Para diseñar los elementos. Entonces, en particular, si un elemento está sometido a una fuerza normal, su área requerida va a ser esta, ¿cierto? Va a ser igual a la fuerza P dividido en un esfuerzo admisible. De igual manera, si un elemento está sometido a una fuerza cortante, el área requerida va a ser esta de acá. Fuerza cortante sobre esfuerzo admisible. Y el esfuerzo admisible, ya lo vimos, es el esfuerzo de falla del material al cual se le ha aplicado un factor de seguridad. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos a ver ahora un ejemplo numérico. ¿Ya? Aquí está el ejemplito. Tenemos dos miembros mecánicos, ¿cierto? Que están unidos por un pasador en B. ¿Cierto? Tenemos una barra. Ya, voy a volver un poco. Si quieren copiar, bueno, les doy ahí un minutillo antes de que pasemos a ver el ejemplo. No hay problema. Si tienen alguna duda, pueden aprovechar de preguntar ahora para que entremos a ver el ejemplo ya con todo claro. Ya, entonces en el ejemplo decíamos que tenemos dos elementos mecánicos. Tenemos una barra que va desde B hasta C y tenemos una viga, podría llamarse que va desde A hasta B. Están conectadas por medio de un pasador en B y también están conectadas por medio de pasadores a las paredes, ¿cierto? En A y en C. ¿Ya? Esa es la estructura. Si los pasadores, ¿cierto? Tienen un esfuerzo de falla cortante de 25 KSI y deben funcionar con un factor de seguridad de 2. Ya, los pasadores son los elementos que se ocupan en las uniones, ¿sí? El pasador que va acá en A, en B y en C. Los tres tienen son del mismo material, que tiene un esfuerzo de falla de 25 KSI y tienen que funcionar con un factor de seguridad de 2. Y la barra BC o CB tiene un esfuerzo de falla normal a la tensión de 24,3 KSI y debe funcionar con un factor de seguridad de 1,5. Entonces, lo que me pide acá es que se determine el diámetro
de los pasadores A y B y de la barra CB, necesarios para que se soporte la carga que se ve en la figura, que es esta carga externa de 3 kip. Acá en la figura tenemos la vista superior de las conexiones. Tenemos la vista superior de la conexión en A, que es esta que está acá, ¿cierto? Si yo miro esto de arriba, acá está la pared, está el dispositivo que lo conecta a la pared, y aquí está la viga AB. Y acá está el pasador, ¿cierto? Lo voy a marcar en rojo. Esto que está acá es el pasador. Chuta, me quedó más mal. ¿Se entiende la vista superior o no? Esta es la vista superior. Es el pasador. Acá está la viga y el dispositivo que lo une a la pared. Y lo mismo en B. En B, ¿cierto? Tengo la viga que viene hacia la izquierda y hacia la derecha está la barra BC. Ya, entonces el ejercicio me pide que determine la área que tienen que tener los pasadores y el área que tiene que tener la barra. Son 3 cálculos que tenemos que hacer. Entonces, como bien me imagino que ya un ejercicio así ya tienen claro cómo se empieza, voy a construir el diagrama de cuerpo libre de la viga AB. Vamos a partir por ahí. Porque lógicamente que si quiero dimensionar los elementos, tengo que encontrar primero las cargas que los afectan. Así que vamos a construir el diagrama cuerpo libre del elemento AB, ¿cierto? Considerando, ¿cierto? Vamos a considerar, o identificar, mejor dicho, que el elemento BC, ¿cierto? Es un elemento de 2 fuerzas. Eso quiere decir que tiene fuerza aplicada solamente en 2 puntos, ¿cierto? Que en este caso es B y el C, ya que son los únicos puntos en el que esa barra está conectada con otros cuerpos. Entonces, por contacto, solamente está sometido a fuerzas en B y en C. Eso implica, ¿cierto?, que la fuerza que hay en cada lado tiene que ir en la dirección de la barra. O sea, así. O también pudiesen ir en el sentido opuesto. Pero sí o sí, tienen que ir en la dirección de la barra. Eso ya lo habíamos visto, solamente lo estaba recordando. Entonces sabemos que la fuerza que se transmite en el punto B va a tener la misma dirección que tenía la barra, que es una dirección, ¿cierto?, con una pendiente de 4,3. 4,3. La voy a dibujar acá para tenerlo en mente. Ahí está. Por cada 4 unidades de horizontales voy a tener 3 unidades verticales. Ya. Disculpen. Y en A, ¿cierto?, hay un apoyo fijo. Y el apoyo fijo, ¿cierto?, ofrece una reacción vertical y una reacción horizontal. Y además tenemos la carga externa de 3 kip. Entonces, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Con esto ya no deberían tener problemas. Sumatoria de momento en A, tengo 3. Los 3 kip hacen un momento con un brazo de 4 pies, ¿cierto?
en sentido horario, que acá lo definí como positivo, 3 por 4, y después acá tenemos, ¿cierto? Tenemos la componente horizontal y vertical. Vamos a tener la componente horizontal y la componente vertical de esta fuerza. Sabemos que la componente horizontal no hace momento porque su línea de acción pasa por el punto donde estamos momentando, que es el punto A. Entonces, acá solamente va a ser momento la componente vertical. La componente vertical es igual a la fuerza BC por 3/5, ¿cierto? Por el triángulo dependiente. Y el brazo es de 6 pies. Entonces despejo y me da que la fuerza que se genera en el punto B vale 3,33 kilolibras. Luego aplico sumatoria fuerza en X. Voy a tener la fuerza en X que se produce en A menos AX más la fuerza BC por su componente horizontal, que es 4/5. Despejo y me da que AX vale 2,67 kilolibras. Y me queda solamente ocupar la sumatoria fuerza en I. Voy a tener A sub I, que es la reacción vertical que hay en A, por la componente vertical de F, menos las 3 kilolibras que hay al medio, y me da que la fuerza vertical en A vale 1 kilolibra. Vamos a calcular además la resultante de la fuerza que se produce en A, ¿cierto? En A voy a tener una reacción vertical y una reacción horizontal. Voy a calcular la resultante, es decir, la suma, por medio, ¿cierto?, de calcular el módulo de esa fuerza, ya que esta es la fuerza que en verdad se va a transmitir desde la viga al pasador. Así que lo calculo ocupando el teorema de Pitágoras y me da 2,85 kilolibras. ¿Alguna duda con estos cálculos? Aquí está la pieza completa. Ya, entonces, primero vamos a calcular el área del pasador en A. Ya, la fuerza que tenemos que ocupar acá, primero, tenemos que identificar qué fuerza afecta al pasador en A. ¿Ya? En este caso, es esta fuerza que calculamos acá. Esta de acá. ¿Por qué? Si nos fijamos, la viga, ¿cierto?, está conectada al pasador en A. Y nosotros calculamos que acá había una fuerza que le pusimos como nombre la fuerza A, ¿cierto? Ya. Esa fuerza es la fuerza que ejerce
el pasador sobre la viga. Entonces, si el pasador sobre la viga hace esa viga, o sea, hace esa fuerza, por reacción, la viga sobre el pasador va a ser una fuerza igual en módulo y en dirección, pero opuesta. Entonces, esa misma fuerza A va a afectar al pasador aquí. Ya, en verdad, sí. Esa misma fuerza se va a aplicar sobre el pasador y que es la fuerza que podemos ver acá en el diagrama cuerpo libre del pasador, que está acá abajo. Aquí está. ¿Cierto? Esa es la reacción de la fuerza que le hace la viga al pasador. Y como el pasador está conectado en sus dos extremos con la pared, ¿cierto? Para que permanezca en equilibrio, esas dos conexiones le tienen que ejercer una fuerza que, sumando, sea la fuerza de acá. Por eso es que cada una vale la mitad. Y esa condición se denomina, ¿cierto? Cortante doble. Entonces, en resumen, tenemos la fuerza que ejerce el pasador sobre la viga sobre el pasador va a ejercer una fuerza igual y opuesta, y acá las conexiones que tiene con la pared, ¿cierto? Van a tener que reaccionar para mantener el equilibrio del pasador y se genera esta situación que está acá, que es la condición que se expone acá en el diagrama cuerpo libre. Entonces después si yo hago un corte, ¿cierto? A ambos lados, obtengo la fuerza cortante en el pasador que es igual a 1,425 kilolibras. Y que esta es la fuerza real de corte a la que está sometida el pasador. Y es la fuerza que yo tengo que ocupar para hacer el diseño. Entonces voy a calcular el esfuerzo cortante admisible, ¿cierto? Dividiendo el esfuerzo de falla en el factor de seguridad. 25 kilolibras dividido en 2 me da 12 kilolibras. Perdón, acá son KSI, esos son libras por pulgada cuadrada. Y luego calculo el área, ¿cierto? Dividiendo la fuerza cortante en el esfuerzo admisible. Lo 1,4 que calculamos de fuerza cortante dividido en el esfuerzo admisible me da un área de 0,114 pulgadas cuadradas. Y si de esa área yo le despejo el diámetro, me da 0,38 pulgadas de diámetro. Entonces, este es el diámetro mínimo que tiene que tener el pasador para soportar la carga a la que está sometido, más un factor de seguridad en caso de que ocurra alguna eventualidad. ¿Dudas, consultas con el cálculo del diámetro del pasador? No, si te refieres a la distancia a la que hicimos los cortes, da lo mismo, porque independiente del plano donde tú hagas el corte, vas a tener la misma fuerza cortante.
No sé si por ahí iba tu pregunta. Ya, ¿hay más dudas? Yo de repente pienso que lo más complicado de esto puede ser visualizar que la fuerza que calculamos acá también afecta al pasador. Y después identificar que está en cortante doble, por lo tanto, acá van a hacer dos fuerzas de reacción. Acá en B pasa lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos esta fuerza que calculamos, ¿cierto? Que iba en esa dirección. Eso significa que el pasador sobre la viga en B ejerce esa fuerza, por lo tanto, la viga sobre el pasador va a ejercer una fuerza igual y opuesta, es decir, acá. Y como el pasador además está conectado a la barra BC, la barra BC para que el pasador se mantenga en equilibrio va a tener que ejercer una fuerza igual, pero en sentido opuesto. Y esa situación que está ahí se denomina cortante simple, que es el segundo cálculo que tenemos que realizar. Este que está acá. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo. Tenemos la fuerza BC que calculamos, ¿cierto? Que es la fuerza que ejercía el pasador sobre la barra, sobre la viga, perdón. Entonces, la viga le va a devolver esa fuerza, pero con sentido opuesto al pasador. Y por otro lado, el pasador también estaba conectado a la otra barra, y esa otra barra tiene que ejercer sí o sí una fuerza de esa magnitud para que el pasador esté en equilibrio. Luego, idéntico al caso anterior, hacemos un plano de corte, calculamos la fuerza cortante. Disculpen, me equivoqué. Calculamos la fuerza cortante y calculamos el área. Tenemos una fuerza cortante. ¿Por qué le puse 3,33 acá? A ver, creo que hay un error de tipeo. Porque la fuerza acá, BC, nos dio 3,33. Sí, entonces esto vale 3,33. Esto vale 3,33, esto vale 3,33. Ya está mal, hay un error en los diagramas cuerpo libre, pero en la fórmula está bien el valor. ¿Sí? Entonces, la fuerza cortante de 3,33 kilolibras lo divido en el esfuerzo admisible, que es el mismo del pasador anterior, y me da un diámetro de 0,26 pulgadas cuadradas. Despejo el diámetro y me da 0,58 pulgadas. ¿Dudas, consultas? Aquí voy a ser enfático. Aquí me equivoqué en tipear los valores de la fuerza. Valen 3,33 todas. ¿Sí? Las cuatro. Que es el valor que está acá y el valor que calculamos acá. Este valor de aquí. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí un rato para que copien. Y si alguien tiene alguna duda, la escribe. Falta entonces solamente calcular el diámetro de la barra. Ya calculamos el diámetro de los dos pasadores, que los dos estaban
sometido a esfuerzo cortante. Por lo general, los pasadores siempre van a estar sometidos a esfuerzo cortante, ¿ya? Las conexiones en general, como vimos en la clase pasada, generalmente presentan fuerzas cortantes, ¿ya? Y no normales. Y las barras, por otro lado, presentan fuerzas normales, así que por ahí eh, no hay mucho en lo que perderse. Así que vamos a ver qué pasa con la barra y con su diámetro, ¿cierto? Tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos la fuerza que calculamos al principio de 3,33, va a haber una reacción al otro lado de 3,33, realizo un corte, ¿cierto? Me va a dar que la fuerza normal interna sigue valiendo 3,33 kilolibras y usando esa fuerza puedo calcular el área de la sección transversal, calculo el esfuerzo admisible, y acá el esfuerzo de falla era distinto, ¿cierto? Porque la barra es de otro material que los pasadores y también tenía un factor de seguridad que era distinto, por lo tanto me da un, eh, un esfuerzo admisible distinto de 16,2 KSI, y con ese valor voy a hacer el dimensionamiento acá, voy a calcular que el área es 0,2 pulgadas cuadradas y voy a despejar el diámetro, que me da 0,51 pulgadas. ¿Hay alguna consulta o duda? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, en este caso, claro, asumimos, quizás no debería haberlos puesto en el enunciado que la barra es redonda, sí, correcto. Pero igual puede ser tener sección cuadrada, pero en este caso tenía una sección transversal de circunferencia. ¿Alguna otra duda? ¿O está todo claro? Espero que hayan podido hacerse bien una idea de cuál es la idea detrás de definir esfuerzos admisibles y factores de seguridad para trabajar. Ya, esa era la idea de esta clase, porque por lo demás las fórmulas que ocupamos y los métodos que ocupamos para hacer estos cálculos ya los habíamos visto. Así que, bueno, si no hay más dudas, hasta acá la clase de hoy. La próxima semana ya comenzamos a ver lo que son deformaciones, que es un nuevo parámetro, así como que ya aprendimos a calcular esfuerzos bajo algunos casos, ahora vamos a calcular deformaciones, que es otro parámetro muy importante a la hora de analizar un material. Por lo demás, también recordarles que mañana hay una actividad o taller evaluado, como quieran llamarlo, por campus virtual. Va a estar habilitado de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Solamente hay un intento, eso quiere decir que solamente pueden enviar su respuesta una vez, así que ojo con eso. Y también les quería dar la noticia de que si quieren lo pueden hacer en pareja, ¿ya? Lo pueden hacer en pareja. Ustedes hacen las parejas y si quieren, si no lo hacen individual. Si lo hacen en pareja, sin embargo, les voy a pedir que solamente una de las dos personas lo suba a campus virtual. A ver, Javier, bueno, me dices que no.
Bueno, yo he tratado, ¿no es cierto?, de ir haciendo un ejercicio por cada tema que hemos visto. Eh, los ejercicios hasta ahora siguen más o menos la misma lógica, pero le hemos ido agregando pasos, ¿cierto? Primero calculamos las cargas externas, luego nos pasamos a las cargas internas, eh, después empezamos a calcular los esfuerzos y ahora introdujimos lo que son los factores de seguridad para calcular áreas, ¿ya? Por lo general, los ejercicios siguen la misma lógica, o sea, los mismos pasos, que son ciertos, primero siempre hacer el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa o de alguna pieza, y luego empezar a ir desglosando. Ya, también en campus virtual tienen los ejercicios que ha preparado el ayudante. Voy a subir ahora la ayudantía de esta semana. Y bueno, si todo eso no es suficiente, también puedes apoyarte en alguna fuente bibliográfica, creo yo. Yo la semana pasada les recomendaba un libro que se llama Mecánica de Materiales, de los autores Beer y Johnston, que lo pueden encontrar en Google fácilmente, y que también tiene 2 o 3 ejercicios resueltos por cada tema. Así que yo te recomendaría que repases los ejercicios que hemos visto en clase, que creo que he tratado de abarcar todos los temas que hemos visto. Y también los ejercicios que pregunten no van a ser muy distintos a aquellos. Sí, se llama claro, el libro Mecánica Vectorial Estática les sirve, pero hasta cierto punto, porque ahí no se mete a cierto al cálculo de esfuerzo ese libro, sino que solamente a realizar análisis estructural y cálculo de fuerza interna. Sí, mire, los mismos autores que le menciono, que son Beer y Johnston, lo voy a escribir, tienen un libro de estática y otro libro de mecánica de materiales. Ya, la estática sirve como herramienta base para este curso, que son las primeras clases que vimos. Aprender a calcular momentos. La verdad es que yo considero que un plazo de 12 horas es más que suficiente porque el ejercicio no les va a tomar más de media hora, creo yo. Sí, puede ser de 12 a 12, si están de acuerdo los demás. Ya, lo dejamos de 12 a 12 entonces. Y además en pareja, así que ahí pueden repartirse el trabajo. Se coordinan por internet, sí, pues no se van a juntar a- presencialmente a realizarlo, pues, no es la idea. La pauta del anterior no he tenido tiempo de tipearla, Javier. Apenas tenga un momento ahí la voy a tipear y se las voy a subir. Pero no he tenido tiempo. Pero lo pretendo hacer. Ya, entonces recuerden que el ejercicio entonces queda para mañana de 12 a 12 y, y lo pueden hacer dado. Pero
súbalo uno nomás, por favor. ¿Ya? No lo suba los dos y tampoco me lo envíen por correo, tienen que subirlo a campus virtual. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Ya, si no hay más consultas, entonces me despido. Que les vaya bien mañana. No se estresen tanto. Es un ejercicio corto. Lo hacen en un rato y lo suben, ¿ya? Eh, y nos vemos el martes. Ya. Que estén bien. Chao.